La sala de juntas quedó en silencio cuando Marcus Chen, director ejecutivo de Tech Central Industries, golpeó con el puño la mesa de caoba, con el rostro encendido y las venas hinchadas en las sienes, mientras miraba con ira a las 12 mentes brillantes que le habían fallado una vez más. 6 meses, gritó, con la voz resonando en las paredes de cristal con vistas al horizonte de Manhattan. 6 meses y millones de dólares. ¿Y me dicen que no estamos más cerca de resolver este problema? Mi sobrino de 8 años lo haría mejor. Los ingenieros se movieron incómodos en sus sillas de cuero, evitando el contacto visual. Se suponía que el algoritmo revolucionaría la distribución de energía renovable, pero un solo error de codificación había corrompido todo el sistema. Cada intento de arreglarlo creaba 10 problemas más, como tirar de un hilo que deshacía todo el jersey. Sarah Mitchell, la ingeniera jefe, carraspeó. Señor, lo hemos intentado todo. El error está tan incrustado en el código heredado que no quiero excusas. Marcus la interrumpió. Quiero soluciones. La reputación de esta empresa está en juego. Prometimos a nuestros inversores un prototipo funcional para el próximo trimestre. ¿Entiendes lo que significa el fracaso? Significa la quiebra. Significa que 10,000 personas perderán sus puestos de trabajo. Caminaba por la habitación como un tigre enjaulado. Sus caros zapatos italianos resonaban contra el suelo de mármol. A sus 42 años, Marcus había convertido Tech Central de una startup en un garaje a un imperio de $1,000 millones gracias a su determinación y su implacable eficiencia. No había llegado hasta aquí aceptando la derrota. ¿Sabes qué? Dijo, girándose con una risa amarga. Estoy tan desesperado. Haré una oferta pública. Arregla este algoritmo y yo personalmente te extenderé un cheque por $200 millones. Demonios, se lo daré a cualquiera que pueda resolverlo. No me importa si es la chica del café o el chico que vacía la basura. Los ingenieros intercambiaron miradas preocupadas. Nunca habían visto a su jefe tan desquiciado. Cuando terminó la reunión, Marcus se dirigió furioso a su oficina, aflojándose la corbata. No se fijó en la pequeña figura que fregaba el pasillo fuera de la sala de juntas. Una niña de 12 años con inteligentes ojos oscuros y el uniforme de mantenimiento de su padre, 2 tallas más grande, cubriendo su ropa del colegio. María Santos llevaba 3 años yendo al trabajo con su padre, Roberto. Desde que su madre falleció sin familia cerca y con los programas extraescolares demasiado caros, Roberto no tuvo más remedio que llevarla consigo durante sus turnos de noche. Hacía los deberes en la sala de descanso, ayudaba a su padre con tareas sencillas y se mantenía invisible. Esa era la norma, no molestar a la gente importante. Pero María llevaba 6 meses escuchando. Había oído a los ingenieros quejarse en los pasillos, dejar documentos en las papeleras de reciclaje, discutir sus fracasos en la cafetería. Había visto el código, las proyecciones a través de las paredes de cristal durante las sesiones nocturnas, y se había dado cuenta de algo que ellos no habían visto. Papá, susurró cuando Roberto pasó junto a ella con su carrito de limpieza. Creo que sé cuál es el problema con sus ordenadores. El rostro curtido de Roberto se arrugó con preocupación. Mía, no interferimos. Son personas muy inteligentes. Nosotros solo limpiamos. Pero papá, están atascados porque siguen mirando hacia adelante. Necesitan mirar hacia atrás. Roberto había aprendido a no subestimar nunca a su hija. Mientras otros niños veían dibujos animados, María devoraba libros de matemáticas y programación de la biblioteca. Sus profesores la consideraban superdotada, una palabra que significaba poco cuando se vivía al día en un apartamento de una habitación en Queens. Pero Roberto veía la chispa en sus ojos, la misma chispa que tenía su madre antes de que el cáncer se la llevara. ¿Qué quieres decir con mirar atrás?, preguntó en voz baja. María sacó de su bolsillo un trozo de papel arrugado cubierto de pulcras marcas de lápiz. ¿Siguen intentando arreglar el nuevo código? Pero el problema no es nuevo. Están en el código original de 2019. Verás, cuando migraron el sistema, convirtieron el formato de la fecha, pero se les pasó una variable. Está creando un error en cascada cada vez que el sistema intenta procesar datos históricos. No están mirando lo suficientemente atrás.
Roberto miró a su hija y luego a la puerta de la oficina del director general. Todos sus instintos le decían que se callara, que protegiera su trabajo, que evitara que María se llevara una decepción. Pero recordó las últimas palabras de su esposa. Déjala volar, Roberto. No dejes que el miedo le corte las alas. Respiró hondo. Espera aquí. Roberto llamó a la puerta de Marcus Chen con la mano ligeramente temblorosa. El director general levantó la vista con irritación, dispuesto a despedir a cualquiera que se atreviera a interrumpir sus cavilaciones. Señor Chen, siento molestarle. Soy Roberto Santos, supervisor de mantenimiento nocturno. Mi hija cree que ha encontrado algo sobre el problema de su ordenador. La expresión de Marcus pasó de la ira a la incredulidad y luego a algo parecido a la diversión. Su hija, ¿qué edad tiene? 12 años, señor. A Marcus se le escapó una risa amarga. Claro, ¿por qué no? Déjeme adivinar. Es una genio que aprendió a programar en YouTube. Mire, le agradezco el gesto, pero tengo un equipo de graduados del MIT que no pueden resolver esto. No tengo tiempo para... Por favor, señor. La voz de Roberto era firme a pesar de su miedo. Solo 5 minutos. Si se le equivoca, no volveremos a molestarle. Se lo prometo. Algo en la dignidad del conserje hizo que Marcus se detuviera. Quizás fuera el cansancio o quizás el recuerdo de su propio padre inmigrante, que había trabajado turnos dobles para que Marcus pudiera ir a la universidad. En contra de su mejor criterio, asintió. 5 minutos. María entró en la oficina como si estuviera entrando en un palacio, con los ojos muy abiertos, pero con la espalda recta. Se acercó al escritorio y, sin que nadie le pidiera nada, cogió un rotulador y se dirigió a la pizarra blanca donde todavía se mostraba el código problemático. Aquí, dijo señalando una línea de código que se había escrito 5 años antes. Esta variable DateConLegacy utiliza un formato de fecha europeo cuando todo lo demás utiliza el formato americano. Cuando el sistema procesa cualquier dato anterior a marzo de 2020, invierte los días y los meses, lo que activa el protocolo de validación para rechazarlo como corrupto, lo que se propaga a través de todas las funciones dependientes. Dibujó un rápido diagrama que mostraba cómo se propagaba el error. Todo el mundo ha estado tratando de corregir los efectos posteriores. Pero si solo se corrige esta variable en el código heredado y se ejecuta una única comprobación de compatibilidad con versiones anteriores, todo el sistema debería estabilizarse. Marcus se quedó paralizado, mirando fijamente la pizarra. Su mente barajó rápidamente las implicaciones. ¿Podría ser realmente tan sencillo? ¿Habían estado mirando el problema desde un ángulo equivocado todo este tiempo? Cogió su teléfono y llamó a Sarah Mitchell. Vuelve a la oficina ahora mismo. Trae tu portátil. 45 minutos más tarde, la sala de juntas estaba de nuevo llena. Los ingenieros se agolparon alrededor de un ordenador mientras Sarah implementaba la sugerencia de María. La sala contuvo la respiración cuando ella pulsó intro. El sistema se compiló. Sin errores, ejecutó el conjunto de diagnósticos, luces verdes en todo el tablero. Probó el procesamiento de datos históricos, ejecución perfecta. Dios mío, susurró Sara. Funciona, realmente funciona. La sala estalló en lágrimas e incredulidad. Los ingenieros que llevaban semanas sin dormir se abrazaron con lágrimas en los ojos. Habían dedicado medio año y millones de dólares. Y una niña de 12 años lo había resuelto en 5 minutos mirando donde ellos no se habían planteado mirar. Marcus se dejó caer en una silla, abrumado. Miró a María, que estaba de pie en silencio junto a su padre, tratando de comprender la conmoción que había causado. ¿Cómo lo viste?, le preguntó. María se encogió de hombros. Supongo que no estaba mirando lo que estaba roto. Estaba mirando lo que había cambiado. Mi madre solía decir que cuando pierdes algo, no sigas buscando donde ya has mirado. Vuelve al último lugar donde lo tuviste. Marcus sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La coraza que había construido durante años de guerra corporativa. Esta niña, que tenía todas las razones para estar amargada por la injusticia de la vida, acababa de salvar su empresa, no por dinero ni por reconocimiento, sino porque veía a gente que luchaba y quería ayudar. Sacó su teléfono
y llamó a su abogado, luego a su banco. Cuando se volvió hacia María y Roberto, tenía los ojos húmedos. Hice una promesa, dijo. 200 millones de dólares para quien resolviera el problema. Roberto levantó las manos en señal de protesta. Señor Chen, no queremos... Por favor, le interrumpió Marcus con suavidad. Déjeme terminar. Voy a crear un fondo fiduciario a nombre de María. 50 millones para su educación y su futuro. El resto se destinará a crear la Fundación de Becas Elellanena Santos. Miró a María. Tu padre me ha hablado de tu madre. Esta fundación ayudará a niños como tú, mentes brillantes de familias que no pueden permitirse cultivar su talento. Becas completas, programas de mentoría, todo lo necesario para que puedan volar alto. Las lágrimas corrían por el rostro de Roberto. María parecía confundida, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Pero hay una cosa más que necesito, continuó Marcus. Roberto, quiero ofrecerte un puesto como director de instalaciones y relaciones con la comunidad. Necesitamos personas que comprendan lo que es la verdadera dignidad. Y María, si estás dispuesta, me gustaría que te unieras a nuestro Consejo Asesor Juvenil. Necesitamos mentes que vean las cosas de otra manera. 6 meses después, el revolucionario sistema energético de Tech Central se lanzó con gran éxito mundial, cambiando la forma en que se distribuía la energía renovable en todo el mundo. En el evento de lanzamiento, Marcus contó la historia de cómo se salvó, dando crédito a María por su nombre. Pero la verdadera revolución fue más silenciosa. La primera promoción de becarios Elena Santos, 25. Niños brillantes de familias con bajos ingresos comenzaron. Su viaje hacia un futuro que antes parecía imposible. María les sirvió de mentora, sin dejar de tomar el metro desde Queens. Seguía ayudando a su padre los fines de semana, pero ahora con una seguridad que nunca había conocido. Roberto guardaba su antiguo uniforme de mantenimiento en su nueva oficina como recordatorio de dónde habían venido. A veces, a altas horas de la noche, veía a Marcus caminando solo por los pasillos, deteniéndose para dar las gracias al personal de limpieza por su nombre, preguntándoles por sus familias, viéndolos de verdad, quizás por primera vez. El algoritmo se había solucionado con un simple cambio de perspectiva. Pero la verdadera solución, la que importaba, estaba en los corazones que aprendieron a mirar más allá de los títulos y las suposiciones, a reconocer que la brillantez no lleva uniforme y que, a veces, la respuesta a nuestros mayores problemas proviene de las voces que hemos olvidado escuchar. Al final, María no solo resolvió un problema de codificación, recordó a toda una empresa y, a través de su historia, a miles de personas más, que los mayores avances de la humanidad no provienen de aquellos que creen tener todas las respuestas, sino de aquellos lo suficientemente humildes como para aprender de cualquiera. Incluso de la hija de un conserje que hacía los deberes en la sala de descanso y veía lo que todos los demás habían pasado por alto porque nunca le habían enseñado que no debía hacerlo.